Bienvenidos a Ghost en español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Ghost no es solo música, sino también arte e imagen. Y si hay alguien que merece reconocimiento por su gran labor con la banda, es Zbigniew Bielak, quien es un artista, ilustrador y arquitecto nacido en Polonia. Él es el responsable de las mejores portadas, contraportadas e ilustraciones de los álbumes de Ghost. Zbigniew ha trabajado con numerosas bandas. Algunas de ellas han sido Behemoth, Possessed, Mayhem, solo por mencionar algunas. Con Ghost trabajó en Prequel, Ceremony and Devotion, Popestar, Meliora e Infestis Human, y dentro de algunas que han sido bastante polémicas. Él ha ganado varios premios gracias a su labor con Ghost, pero ¿de dónde surge su amor por el diseño de álbumes? Pues Zbigniew es un gran amante de la música metal. Él quiso cambiar la percepción de la estética dentro del género y realizar arte cinematográfica. Sus ilustraciones se caracterizan por los innumerables detalles, tantos que a veces escapan a simple vista. Tenemos por ejemplo Popestar. Zbigniew posee habilidad en dibujo técnico, lo cual le ayuda a que todos los elementos intrincados parezcan mucho más desafiantes de lo que realmente son. Él comenta: cuando todos los elementos de la composición encajan, el efecto final puede sugerir un trabajo minucioso. La ejecución del mismo es una gran experiencia para mí, pero este proceso consume mucho tiempo. Todo el concepto de Popestar estaba bien alineado desde el principio, por lo que el trabajo fue bastante sencillo. Tomó solo unas semanas para realizar. La pieza de tinta final se dibujó en formato de 50 por 50, se pintó en acuarela y se escaneó y editó, dando como resultado final la portada que todos conocemos. Tobias se involucra mucho en la realización de los mismos. Por ejemplo, él tenía una idea derivada de Squarehammer, un juego de ajedrez entre el bien y el mal, lo cual le dio una idea de cómo empezar. Zbigniew se inspiró en la estilística vintage de la era soviética y sigue la línea de arte de Meliora con inspiración en el film Metropolis. Zbigniew es un gran fan de Sepultura y el álbum Bestial Devastation, al igual que Tobias, por lo que la inspiración para el arte de Prequel vino de ambos. Sobre su trabajo con él, Tobias comentó recientemente: nos conocemos hace muchos años, hemos aprendido a trabajar juntos. Cuando compongo y escribo letras de canciones, me gusta tener una idea clara de lo que tratará el álbum. Por eso necesito algunos puntos de partida, como la portada y el título. No quiero mentir, pero creo que hemos preparado ya todo antes de las grabaciones. Se realiza arte para cada una de las canciones y es un trabajo orgánico. Así como reescribo canciones, se trabaja con el arte y se va modificando también. A veces sucede al revés y compongo para dibujar, así que le pido a Zbigniew que presente algo consistente con el esquema de mi idea. Pero aún así, él y yo no tenemos un sistema de trabajo predeterminado. Si deseas conocer más sobre el significado de las portadas de Ghost, en la caja de comentarios te dejaré los links de los videos que ya he hecho sobre el tema. Y cuéntame, ¿cuál es tu portada favorita realizada por Zbigniew Bielak? Déjame un comentario. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto, somos Ghost en español.